comenzar, vamos a estar varios domingos, no sé cuántos, 2, 3, en el primer capítulo de la carta que escribió Pablo a Romanos. Pero vamos a estar del capítulo 1, versículo del 16 al 32. Y vamos a comenzar hoy con los versículos 16 y 17, donde tuvimos la lectura devocional. Vuelvo a leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El título del mensaje es El poder del Evangelio. Oremos. Señor, que mi debilidad humana no intervenga en este mensaje y que seas tú obrando poderosamente a través de mi mente y mi lengua, Señor. Te pido sostén y te pido sabiduría y discernimiento de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, los primeros 15 versículos de este capítulo 1 de Romanos, Pablo explica el propósito por el cual le llevó a escribir esta epístola. Pablo, el escritor humano, Dios, el autor divino de este libro. Y comienza Pablo a describir por qué va a escribir esta carta a los romanos. Después Pablo se presenta él mismo y luego llega aquí a donde vamos a estar en la tarde de hoy. Pablo llega a la síntesis, a la hipótesis de la carta a los romanos. Y comienza a partir de estos dos versículos durante todo lo largo de la carta, a explicar el porqué del Evangelio de la salvación. El porqué está en estos dos versículos y la síntesis comienza aquí. Ahora, este mensaje lo vamos a tener, el énfasis de este mensaje va a ser el fundamento de la salvación. Y vamos a estar viéndolo hoy a través de 3 puntos. El primer punto: no te avergüences del Evangelio. Un segundo punto: el Evangelio es poder, salvación y fe. Y un tercer punto: el Evangelio es justicia de Dios. Vayamos al primer punto, Romanos capítulo 1, versículo 16. No te avergüences del Evangelio. Dice la palabra del Señor nuevamente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y miren qué manera tan peculiar comienza Pablo diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que nadie aquí hoy se esté avergonzando del Evangelio. Ni creo que aquel que haya aceptado a Jesús como su Salvador personal, usted amigo que me ve, hermano que me ve, pues creo que tampoco usted, al igual que Pablo, se avergüence del Evangelio. Así comienza Pablo este versículo 16 y es una caracterización distintiva del servicio espiritual o del carácter espiritual o de la vida espiritual que tenemos todos los cristianos. No avergonzarnos del Evangelio. Este es el sello, y Pablo lo está diciendo, lo dijo él, y al igual que a él, para nosotros también tiene que ser el sello de alguien que está parado muy firme en la fe. El pastor comenzaba hoy en la escuela dominical hablaba de la fe, y yo me recordaba del mensaje, porque vamos a tratar para eso. Hombres y mujeres que tengan salvación no pueden arrepentirse, pese a cualquier circunstancia, del Evangelio de la salvación. Pablo escribía en aquel entonces, cuando el Evangelio era y estaba siendo, al igual que lo está haciendo hoy, una piedra de tropiezo para aquellos a los cuales le predicaba. Para los judíos no le caía muy bien el Evangelio, pero ni para los griegos tampoco. Era locura aquel Evangelio que Pablo le estaba predicando. Predicar el Evangelio a veces era bien difícil. Lo decía el pastor en la mañana también, ahorita en la escuela dominical. Les costaba la vida predicar el Evangelio. La fe había que vivirla y sentirla y estar bien parado sobre ella, y sobre todo no avergonzarse como está
diciendo Pablo aquí? Porque estaba en juego la vida. Estaba en juego la vida. Y nadie se va a jugar la vida por algo que no siente. Nadie va a poner su vida en riesgo por algo que realmente no es un fundamento serio y creíble en su vida. Si yo no tengo fe en cualquier movimiento X, no voy a mencionar ningún nombre, no pertenezco a él. Porque lo primero que tengo que tener es convicción, fe. Y tengo que estar seguro de qué creo, por qué creo y a quién creo también. Desde los tiempos de Pablo hasta hoy, la fe, en quien depositamos nuestra fe, es bien selectivo. Pablo tenía fe en su Salvador. Pablo tenía fe en el Jesús que a través de lo manifestado, a través de los evangelios, muestra con claridad, no solo con teoría, sino con práctica, que es el Mesías enviado, que es el Salvador del mundo. Y Pablo, parado sobre Jesús, su fundamento, dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo está proclamando una verdad que la vive, la siente, que la sufrió en carne propia. Para Pablo predicar el evangelio no fue muy fácil. Para Pablo, cuando Pablo predicaba, recibió muchísimas oposiciones, recibió muchísimas críticas, recibió encuentros no favorables, pero esto no prohibió a Pablo seguir predicando el evangelio de la salvación, ni predicarle aquí a los romanos, a la gran Roma, predicar el evangelio. Miren, por causa del evangelio, Pablo sufrió muchísimas azotes. Pablo fue encarcelado en Filipos. Pablo fue expulsado de Tesalónica, todo por causa del evangelio. Pablo fue sacado de Damasco y también de Berea. Pablo fue escarnecido prácticamente en Atenas. Pablo fue apedreado y casi dado por muerto allí en Listra. Pablo fue considerado un loco en Corinto. Pablo sufrió en carne propia la fe por la cual él no se avergonzaba. Pablo predicaba sin vergüenza el evangelio de la salvación, costárale lo que le costare. Y aunque aquel mensaje había resultado de tropezadero para los judíos y había sido una necedad para los griegos, Pablo, como dice el versículo, Pablo lo predicaba porque él sabía que era poder de Dios para salvación, como dice aquí este versículo. Y todo verdadero creyente sabe que no debe de avergonzarse del evangelio y sabe que es un pecado que desagrada a Dios. Aún así, hay muchísimos cristianos que todavía se avergüenzan del evangelio. Hay muchísimos cristianos, y digo cristianos, uso la palabra cristiano porque conocen a Dios, porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque según ellos oran, todavía se avergüenzan del evangelio. Pastor, pero ¿cómo usted dice eso si yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago todo? ¿Usted ha estado con algún familiar inconverso? Sí, yo tengo familiares inconversos, yo lo he hecho. Yo he callado, no le he predicado el evangelio. Por momentos, ¿saben qué es eso? Vergüenza, porque sé que hay un ser querido que necesita oír y escuchar el evangelio y no le hemos predicado el evangelio. Y a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, pero a veces nos avergonzamos porque no predicamos el evangelio. Y no nos cuesta nada decirle a un amigo, a un vecino, a un familiar: Cristo te ama. En el evangelio, Cristo murió por ti. En Cristo está la salvación. Eso no nos cuesta nada y a veces nos callamos y a veces preferimos hablar de muchísimos otros temas y no hablamos del evangelio de la salvación. Pero Pablo está diciendo que él no se avergüenza. Él ha predicado, él ha dispuesto su vida, ha renunciado a todo. Pablo, que viene de un lugar privilegiado, de la élite romana, cuando fue llamado allí en el camino de Damasco por el Señor Jesús,
Pablo renunció a toda aquella vida y pasó a ser alguien que no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Pablo no temió ni por su propia vida, a tal punto que dijo que para él morir era mejor que callar la verdad del Evangelio. Un Pablo que no se avergüenza por predicar el Evangelio. Y a veces cuando yo leo esto, yo me avergüenzo. Yo me avergüenzo, porque aún siendo un ministro llamado por Dios a predicar la palabra del Señor, a veces no soy lo suficiente valiente para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. A veces no lo soy. Y tengo al lado seres queridos, amigos, que aunque saben que soy pastor, que aunque saben que predico, a veces me falta lo que no debe de faltarme, que ahora ni me viene a la mente qué sería, para predicar el Evangelio. Y veo a Pablo y me avergüenzo, porque él está diciendo públicamente que esto no le avergüenza. El Evangelio no es ni atractivo, el Evangelio es repulsivo para aquel que no conoce a Dios. Hoy en el mundo moderno, al hombre moderno, usted le predica de fe, usted le predica de salvación, usted le predica de cielo, usted le predica de infierno, y va a tener una reacción adversa, porque el hombre moderno que está muriendo frente a nuestros ojos y de los cuales nosotros somos responsables por no predicarle sin vergüenza la palabra del Señor, piensa que el Evangelio es locura y nos tildan de locos. Yo, que vengo de una vida del mundo, conocí al Señor de grande, de grande no soy grande. Conocí al Señor ya mayorcito en edad, que me conocieron la vida que yo llevaba y que conocen la vida que yo llevo hoy. Pues a veces, y mi propio padre a veces una vez me lo comentó: tú estás loco, tú lo que estás loco, tú te estás volviendo loco. Y es verdad, tienen razón, me estoy volviendo loco porque me enamoré de un Salvador, porque conocí una realidad que no sabía, porque conocí un amor que desconocía, porque ahora vivo en una paz y en un gozo que nunca pude tener, aunque creía, en una frase muy típica y muy cubana, que me estaba comiendo el mundo. Yo, ingeniero, en Cuba un buen salario relativamente, jefe de un departamento de electrónica, carro a disposición, a nivel de provincia, donde quiera que llegaba, teníamos cierto prestigio y cierta... Yo pensaba que yo era algo tremendo, había estudiado, había hecho otra maestría, yo era, socialmente yo estaba... Y me doy cuenta cuán miserable yo era cuando el Señor Jesús tocó un día a la puerta de mi corazón y yo se la abrí. Y ahora el Señor Jesús me muestra cuán bajo vivía yo, cuando a pesar de todos aquellos logros humanos que yo pensaba tener, me doy cuenta que eran basura, desechables, todas ante Dios. Y me avergüenzo porque no hago lo que hizo Pablo, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aún sabiendo que el tiempo se está acabando, que mi tiempo se está acabando, que el reloj profético de Dios ya comenzó y que tiene fin esta tierra, este mundo. Ustedes que están a mi lado, mi familia, la cual amo, mis amigos, mis vecinos, tienen tiempo contados también, ya sea que el Señor venga por nosotros o ya sea que yo me vaya y no me quede más tiempo por cualquier situación, que yo me vaya a la presencia del Señor y no me quede más tiempo de decirles cuánto Jesús le ama y cuánto hizo el Señor Jesús por su salvación. Y qué vergüenza cuando llega ante Dios tanta responsabilidad que tengo aquí en la tierra, tantas oportunidades que tengo aquí en la tierra, tanto tiempo que me ha dado el Señor aquí en la tierra para hacerlo. Qué vergüenza cuando llega ante mi Dios y hayan quedado atrás personas que han estado a mi lado, que han convivido conmigo y que no le he
predicado el evangelio de la salvación. Es difícil predicar el evangelio de la salvación. Es duro para el hombre moderno, porque cuando predica el evangelio, lo confrontas con el evangelio. Cuando le confrontas con la santidad de nuestro Dios, pues el evangelio saca a la luz pública el pecado, saca lo más negro, saca la podredumbre, el orgullo de un ser humano, saca el lado oscuro de un ser humano. Porque hoy con las libertades que hay, con el libertinaje de este mundo, que venga alguien a confrontarte con algo que te diga cuán pecador, cuán equivocado tú estás viviendo, eso no es agradable, eso no es bueno, pero no debe de avergonzarnos a nosotros para predicarle la palabra del Señor. Porque cuando confrontamos al inconverso con el evangelio, cuando él puede ver a través del evangelio que es pecador, entonces puede en ese momento él comprender que está viviendo una vida errónea. Puede comprender que lo que filosóficamente este mundo está brindando no está correcto. Y yo estoy seguro que cuando confrontamos a un pecador con el evangelio, el Señor puede obrar y puede transformar sus corazones. El corazón del incrédulo no acepta el evangelio como una buena noticia, como una buena nueva, que en realidad es el evangelio. Y la reacción, les repito, cuando escuchan las buenas nuevas, es a la negatividad, es a la reacción de alejarse de aquellas personas. A veces, y decimos muchísimas veces, que los testigos de Jehová tienen una doctrina errada. Cuando lo confrontamos con la Biblia, los testigos de Jehová vemos que tienen una doctrina errada. Pero cuando vemos cuán perseverantes ellos van de casa en casa, cuán serio se toman el hablar de la palabra del Señor, pues entonces nosotros también a veces nos da vergüenza que tenemos la sana doctrina, que tenemos el evangelio de la salvación y que no somos capaces de tocar al lado de nuestra casa al vecino más próximo para hablarle de esto. ¿Sabe el vecino suyo que usted es cristiano? ¿Sabe el compañero de trabajo suyo que usted es cristiano? ¿Lo sabe? ¿Sí o no? ¿O no lo sabe? No se avergüence de mostrar a este mundo que usted es la luz del Señor Jesús, que usted es la sal de este mundo, que este mundo hoy vive bajo la gracia de Dios, porque usted que es cristiano, que tiene salvación, que el Espíritu Santo mora en usted, todavía por esa gracia no se ha desatado la ira total de Dios, por amor y por misericordia y por gracia de usted y de mí que estamos aquí. ¿Imaginan ustedes esta tierra cuando la gracia de Dios ya no esté? ¿Imaginan ustedes esta tierra cuando la iglesia del Señor ya no esté? ¿Imaginan ustedes cómo va a ser la vida cuando el Señor venga por su iglesia? Cuando la gracia de Dios no esté presente y solo esté presente la ira, eso es un infierno. En el infierno, allí el infierno, que es una palabra que no le gusta oír mucho tampoco, allí el infierno, ustedes saben cuál es el único atributo de Dios que va a estar presente: la ira. La ira de Dios es el único atributo que va a estar presente en el infierno. Y sabemos por la Biblia nos describe bien claro cómo va a ser el infierno. Jesús fue el más que habló del infierno. Por eso, mis queridos hermanos, no debemos de avergonzarnos del evangelio. No debemos privar de decir la salvación de Dios a través de la palabra
Eso no es vergüenza, eso es orgullo. De eso se trata, de eso no trata el Evangelio, perdón. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice, Gálatas 1, versículos 6 y 7, que el Evangelio no trata en absoluto de una... Miren, mis queridos hermanos, antes de leer este versículo y por qué les voy a llevar este versículo, quiero decirle algo. Cuando confrontamos, como le dije ahorita, cuando confrontamos a este mundo con el Evangelio real y confrontamos los pecados de este mundo con el Evangelio real, la tendencia es al rechazo. La tendencia es a mirarnos como algo, lo que está es loco. Me perdonan la frase del culto. Lo que está es... Pero sin embargo, cuando predicamos un evangelio como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, ese es un evangelio agradable, porque es un evangelio que propone lo que todo el mundo quiere. Es un evangelio que propone lo que de verdad el mundo ve felicidad. Pero es un evangelio que cuando se predica, cuando se expone, en él no está la verdadera salvación. Es por eso, no se avergüence de predicar el verdadero evangelio. El evangelio tiene que dolerle a las personas. El evangelio tiene que confrontarte, tiene que doler lo que te está diciendo para tú darte cuenta de que estás mal. ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás en un error si no estás viendo que está mal lo que estás haciendo? ¿Cómo? Tiene que confrontarte el evangelio. Tienes que tú sentir que eres un pecador y que estás yendo mal. Predicar el evangelio de la salvación o el evangelio para la salvación, como dice este versículo, no debe de avergonzarnos. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Repito, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio y se predica, como dice Pablo aquí, sin vergüenza para salvación. Punto número 2: el evangelio es poder, salvación y fe. Repito, el evangelio es poder, salvación y fe. Versículo 16. Y aquí en el versículo 16 vamos a estar viendo estas tres palabras importantes por las cuales el evangelio es para salvación. 3 ingredientes que tiene el evangelio de la salvación. La primera palabra, como dice el subtítulo del título, como dice el título, poder, y está en la primera parte del versículo 16, porque es poder de Dios. Y en el evangelio está la omnipotencia de Dios, cuyo poder es capaz y suficiente por sí solo para darle la salvación al hombre caído. Es capaz el poder de Dios que está en el evangelio para darle vida eterna al hombre. Suficiente por la omnipotencia que vemos del Señor ahí. Ahora, los seres humanos, todos, yo me incluyo dentro de ellos, tenemos un deseo tremendo de tener cambio en nuestra vida o de ser cambiado en nuestra vida. Yo me levanto muchas veces en la mañana y quiero cambiar, no quiero hacer lo mismo, quiero cambiar, sobre todo para que otros vean que cada día yo voy renovándome. Yo quiero ser cambiado para que cada día otros vean que yo voy siendo mejor. Pero cuando lo hago desde el punto de vista humano, cuando mis deseos naturales, carnales, entran aquí, no siempre mis cambios son para bien. No siempre mis cambios van a ser para bien. Queremos cambiar para sentirnos mejor. Queremos cambiar
para tener más influencia, queremos cambiar y tener posibilidades, poder también. Nosotros también queremos tener poder en nuestros trabajos, en nuestras casas, queremos sentirnos influenciados, queremos ser cada vez más justos, pero la naturaleza nuestra, la naturaleza carnal no nos ayuda a eso. Solo el poder de Dios que está en los evangelios es capaz de cambiarnos para bien. Cuando Jesús en Mateo capítulo 22 versículo 29 reprendió allí a los saduceos que trataron de tenderle una trampa, dijo Jesús a aquellos saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús los estaba diciendo. Y usted que está aquí, usted que me ve, no cometas el error de no ver el poder de Dios a través de las escrituras. No cometas el error ni te avergüences de predicar el poder de Dios a aquellos que lo necesitan. Este solo poder de Dios es capaz de transformar sus vidas. En Romanos capítulo 5 versículo 6, Pablo está declarando cuán impotente es el hombre y cuán importante es el poder de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué nos está diciendo Pablo? Débiles, incapaces, no podemos, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti, porque somos débiles y no tenemos poder en nosotros mismos. Si hubiéramos sido capaces de nosotros mismos de salir del pecado y de obtener el cielo por algún mérito propio, la muerte de Jesús ha sido en vano. Pero no ha sido así, porque Jesús tuvo que venir a morir por un débil como yo, por un impío como yo, como alguien como yo que vivió equivocado, y que cuando me despego un poquito del evangelio y cuando el poder de Dios se despega un poco de mí porque me alejo del evangelio, Dios me recuerda que sigo siendo débil y que mi fortaleza y mi poder solo está en Él, porque Él tuvo que hacerlo por mí, porque no soy capaz de hacerlo. Este poder de Dios no me puede dar vergüenza. Este poder de Dios, pues lo tengo dentro de mí, tengo que predicarlos a los demás. Jeremías, el profeta Jeremías, Dios da una caracterización de sí mismo a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 27 versículo 5 dice: y yo hice la tierra. Está hablando Dios aquí. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la vi a quien quise. ¿Escucharon esto? Con mi gran poder y con mi brazo extendido. Dios está hablando. Dios creó todo, lo pobló todo lo que vemos hoy. Dios lo creó con el poder de su brazo. Pero hay algo que me llama la atención. No solo es el poder de Dios, sino es la gracia de Dios, que dice al final de este versículo: y la vi. Y no solo la gracia y el poder, sino la soberanía de Dios. ¿A quién quise? El poder, la gracia y la soberanía de Dios está en nosotros gratuitamente. Recuerda que si te separas de ese poder de Dios, eres débil. Necesitamos de Dios para tener salvación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, Pablo dijo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no solo es las palabras que vemos en la Biblia, sino la omnipotencia de Dios está manifiesta en el Evangelio, y es por eso que hay salvación a través de Él. Su poder es el que salva, y esta es la otra palabra: salvación. Versículo 16: para salvación.
Y esta, la salvación, es la manifestación más grande del poder de Dios y radica precisamente en esto, en la salvación. Darle a una persona la salvación a través de la fe, a través de su gracia, eso es poder, darle salvación. Si usted intente, el presidente de la potencia más grande del mundo puede perdonar a alguien que no vaya a la cárcel por cierto delito que ha cometido, pero alguien aquí en la tierra tiene suficiente poder para darle salvación y decirle: usted va al cielo. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Nadie tiene ese poder, solo Dios tiene ese poder. Un poder que Dios lo hizo visible también bajo su misericordia, su gracia y su soberanía en la persona de Jesús. Y vimos el poder de Dios manifestado aquí en la tierra a través de nuestro Señor Jesús. ¿Lo vimos cómo? Sanando muchísimos enfermos. Muchísimos enfermos fueron sanados por el Señor Jesús. Varios muertos fueron resucitados. Se le dio la vida a muertos a través del poder de nuestro Señor Jesús. Un Señor Jesús con poder sobre la naturaleza, calmando los mares. Un Señor Jesús con poder sobre la naturaleza. Un Señor Jesús demostrando una sabiduría sobrenatural aún desde niño. El poder de Dios se hizo visible y se manifestó aquí en la tierra. Muchos lo vieron. Yo no tuve el privilegio de poder verlo, pero lo creo por la fe que tengo en mi Señor Jesús. El poder de Dios para la salvación, pues rescata al hombre de todo pecado. El poder de Dios rescata al hombre de la muerte espiritual. El poder de Dios tiene la vida eterna garantizada. Y qué triste es vivir espiritualmente muerto, queridos hermanos. Qué triste, qué vacío tan grande siente una persona cuando espiritualmente está muerto. Dice 1 Corintios, Pablo está escribiendo, capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos viven el aquí y el ahora. Y es por eso que cuando confrontas al hombre natural con el Evangelio del Señor, no lo entienden y creen que son locuras. Y no es que no necesite el hombre salvación. Miren, carnalmente, humanamente, el hombre siempre también está buscando salvación. De una u otra manera, el hombre está buscando salvación. Miren, están buscando salvación porque creen en proyectos humanos que van a traer solución para problemas. El hombre está buscando salvación financieramente. El hombre quiere ser libre financieramente porque cree que cuando ya tiene mucho dinero y no tiene problemas económicos, ya todo es comprable, todo se puede comprar. Yo les puedo hacer una anécdota. Yo tenía una cama donde el colchón estaba ya un poco malo y ya me levantaba con un poco de dolores, y me compré una cama bien grande, con un colchón bien grande, con unas almohadas modernas. No es especulación, no es orgullo, no es nada. Compré lo mejor, compré lo más caro y lo mejor, o una de las cosas más caras y una de las cosas mejores. Ahora yo le dije a mi esposa: cuando yo vaya a descansar, yo quiero acostarme en esa cama con ese colchón y esa almohada, y quiero amanecer relajado, tranquilo. Pero ¿saben qué no pude comprar? Tengo la cama ahí en mi cuarto, una cama enorme, grande. Imagínense que para tocar a mi esposa tengo que estirarme. Enorme aquella cama. No nos tocamos, si no nos unimos no nos tocamos. Pero ¿saben qué? Se me olvidó comprar el sueño. Porque en noches como anoche, yo no conciliaba el sueño. Pude comprar una cama, pero no pude comprar el sueño. Yo puedo comprar una casa, de hecho me compré una casa,
pero no puedo comprar un hogar. Yo me puedo comprar un medicamento, pero no puedo comprar la salud. Yo no puedo comprar a un Salvador. Yo no puedo comprar a un cielo. Yo no puedo comprar. Y el hombre, miren, mis queridos hermanos, si aún la salvación hubiera sido comprada, todo el dinero del mundo no alcanzaría. Yo se los puedo asegurar. Todo el dinero del mundo no alcanzaría para comprar la salvación de una sola persona. Y nosotros llegaríamos tarde. El cielo no se puede comprar. Y el hombre anda buscando cambios. El hombre anda buscando salvación. El hombre anda buscando y poniendo su empeño en algo carnalmente que no le va a llevar a nada. La salvación no se puede comprar. La salvación únicamente viene de parte de Dios, mediante nuestro Señor Jesús. Solamente por Él hay salvación. La salvación viene de Dios. ¿Y qué hace la salvación de Dios? El hombre, llegó un virus, el hombre desarrolló una vacuna, nos vacunamos, pero salió una nueva variante. El virus mutó, salieron nuevas variantes, y ahora la vacuna no es 100% efectiva para otras variantes del virus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ahora hay que comenzar a desarrollar otras variantes para que, o a la vacuna hay que comenzar a ponerles ingredientes para que sea efectiva para estas otras variantes. La salvación fue momentánea para un virus determinado, pero la salvación de nuestro Dios no es así. La salvación de nuestro Dios nos libera, como dice Hechos 2:40, de la contaminación espiritual de esta perversa generación. La salvación de Dios nos libera, como dice Romanos capítulo 5 versículo 8, de la ira de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Si somos salvos de su ira, ¿qué quiere decir? Que no estamos en el infierno. Se los dije hace un momento, en el infierno nada más se pondrá de manifiesto la ira de Dios. La salvación nos libera del pecado, como dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación de Dios nos libera de la perdición. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que estaban perdidos. La salvación es por medio de Jesús. El poder de Dios ha restaurado a los hombres de una triste condición caída. Queridos hermanos, piensen. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí, pero piensen. Continuamos el próximo domingo. La última parte del versículo 16, y continuamos el versículo 17. Pero piense en algo. No sienta vergüenza de predicar el evangelio de la salvación, porque en él está la omnipotencia de Dios, poder de Dios para salvación, poder, salvación y fe, que la vamos a seguir viendo el próximo domingo, y justicia, que lo vamos a estar viendo el próximo domingo. En el evangelio está este conjunto de Dios. Todos los atributos positivos de Dios los recibimos gratuitamente cuando a través del evangelio, del poder de Dios, le conocemos, por fe le creemos y tenemos salvación. Que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos.